para empezar era una maestra de yoga en un cuerpo gordo, entonces eso ya era como Ay, bueno. ¿cómo? O sea, la maestra de yoga está más gorda que nosotras y más chiquita. Sí tuve esa parte de síndrome de impostora porque era buena, pero muchas veces sí era como el estereotipo. Tienes que ser flaca, tienes que ser perfecta. Y muchas veces eran mujeres que me doblaban la edad. Me desgastaba demasiado y no tenía los beneficios que el ejercicio se supone que te da. ¿Por qué? Porque entrenaba como hombre. Hacía Insanity diario y después 1 hora de pesas y comía así clara de huevo con lechuga y yo decía, pero ¿por qué no bajo de peso? Y empezar a volver a comer, volver a entrenar, pero ya desde un conocimiento distinto, desde dónde tú estás partiendo de siendo mujer con la condición que tenía y eso me salvó la vida porque yo una vez estuve a punto de morirme en el hospital. Hoy tenemos a Jenny, Ruby, Laura. Te damos la más cordial bienvenida a este episodio. ¡Comencemos! Mi tribu hermosa, yo los extrañé por montones con locura desmedida, pero ahí les cuento que tengo aquí a dos grandes amigas que nos van a platicar. Híjole, no los voy a estropear, pero espérense, que voy a empezar de acá para acá. Y entonces de este lado tenemos a mi querida Lau, que si las RPs, que si los contenidos, que aparte que es linda, tiene letra bonita y todo eso. Esa es la mismísima Lau, mi niña walkie talkie, que el día de hoy pues nos va a poner a platicar ahí cosas más o menos en el ámbito. Y por ese otro lado, entonces, con ella, fíjense, les cuento, ella me enseñó algo que se llama biohacks. Cuidado. Y bueno, científica, matemática, entiende el tema de todo el procesamiento mental en salud. Es un estuche de monerías la Jani. Y bueno, de este lado entonces, ella nos va a platicar desde su cerebro muy lógico, preciso y así de eso que la Lau y yo pues no tenemos. Y nos va a ir escuchando por ahí. Entonces, bienvenidas a este primer gran episodio de nuestra temporada 3. Y a mí me hace muy, muy, muy feliz el que nos hayas recibido aquí, en este lugar tan lleno de magia, con tanta historia, que ya nos sentimos abrazadas y la Lau y yo así como en vitrina de juguete para dónde vemos. Pero a ver, el día de hoy, ¿qué es eso que les está angustiando a hoy, ahorita? Así que les venga primero a la mente. Mis hábitos. ¿Así de profunda ya tan temprano? Súper temprano. Bueno, en mi caso lo que más me angustia en este momento es el estar dando como pasos sólidos hacia mi futuro. Ay, qué niñas tan profundas. ¿Por qué? Yo les digo que me angustia en este momento, Por favor. que traigo una pelusa en el ojo, que no me encuentro. Cuando me estaba pintando la pestaña, yo no sé, es que aparte yo soy como una atrapapelusas, ¿ven? Y ya me puse y el lente y está sas y sas y sas. Eso es lo que me angustia, pero les voy a decir algo. Seguramente cuando yo tenía su edad, seguramente me agobiaban cosas así. Hoy por hoy la verdad es que no. ¿Por qué? No lo sé. Si es la premenopausia, si es el tema de que ya me vale madres todo, pero es que no siempre soy, fui la que soy, ¿no? Y justamente por eso, yo quiero que nos remontemos todas y entonces ahorita todas vamos a tener la misma edad, chéquense mi trampa. Y nos vamos a estar ahí, vamos a ser amiguitas a los 20. Cada quien desde su ámbito, imagínense qué bomba, ¿eh? Desde su ámbito, ¿qué estabas haciendo a tus 20? Yo a mis 20 estaba en pandemia. Ay, no, bueno. No, pero esa historia, pandemia, no, yo no pude haber estado en pandemia. No, bueno, o sea, estaba, híjole, es que sí, es como muy apocalíptico el haber estado en pandemia, creo que es cero, nadie más puede empatizar si no lo viviste en pandemia, pero mis 20 fueron, o sea, 20 de que el año de 20 años, Ujú. ay, fue medio tormentoso, o sea, creo que fue independientemente de lo que estábamos viviendo como sociedad, sí fue un año en el que como que me cayeron muchos veintes, un poco era como, siento que fue mi trial run de ser adulta, fue como que el primer año de, bueno, ya tienes 20 y es un poco, ya puedes jugar a ser adulto tu primer año, entonces siento que fue como
mi pequeña introducción a la adultez. Sí, Qué eso fuerte. fue el primer año. Bueno, ya en mis 20 estaba terminando la tesis, daba clases en la Facultad de Ciencias y bueno, es que en toda mi vida siempre en ese momento fue muy académica. Entonces tenía esta idea de, bueno, la maestría, luego en mi mente en ese momento era, bueno, después de la maestría el doctorado, como que es el caminito que ya tienes como que seguir. Y me encantaba viajar. Viajaba muchísimo, me Pero fui ¿cómo lo a lograbas? A ver, viajar, estudiar y ciencia, esa fórmula como que a mí se me hace un tantito. mira, en la UNAM, bueno, yo estoy en la UNAM, hay muchísimas posibilidades de viajar y no es costoso, ¿no? Entonces me inscribí a un curso de montañismo, entonces recorrí todo México, que es increíble. Subimos el Ista, el Nevado de Toluca, fuimos a cuevas, luego me fui a Cuba a recorrerlo en bici, me hice amigos allá. Fue una época muy padre y bueno, en ese momento sí tenía yo creo que ya muchas responsabilidades, porque como daba clases, por ejemplo, eso ya es un tema de mucha responsabilidad. Ya vivía yo sola y, y nada, pero como que vivía como en un mundo de fantasía de que te da la academia, que es nada más tú sigue estudiando, no importa cuántos años tengas, tú sigue estudiando y Tú dale. todo va a estar bien, ¿no? Entonces, y me empezaba ya a tener el gusanito de emprender, ¿no? De hacer algo, de tener una empresa, y yo siempre tuve como esta idea de hacer proyectos. Entonces, en mis 20 estaba como entre la decisión de seguir el mundo académico o lanzarme a emprender y así que a lo loco, ¿no? Pero ¿ves lo que te digo? ¿Qué platicábamos hace 2 segundos? Que de pronto en esas generaciones es que ya lo traes. Porque a ver, estábamos en los mismos 20, estábamos platicando, mira, que las chavitas con las que hemos topado últimamente, hay quienes traen justo esta necesidad de yo voy, me visualizo, y hay otras que simplemente te dicen, no, gracias. Le digo al lado como si uno les estuviera vendiendo mazapanes y te dijeran, ay, no, ahorita no me interesa el hacerme un plan, ay, no, ahorita no, gracias. O sea, a mí me frustra un chorro, porque, bueno, a ver, pandemia, el mundo de la academia. Yo recuerdo mucho que cuando yo estaba en mis 20 también ya estaba dando clases. Y este acercamiento, porque yo me fui como gorda en tobogán, ¿no? Yo dije, hay clases, no, a los de mi edad, no, o sea, me fui con los de mi edad para arriba y entonces empecé a dar clases justamente en licenciatura, yo teniendo 20 años y tenía chavos, obviamente, ¿no? Que empataban perfecto con mi edad, pero también más grandes porque estaban en esta área de diplomados. Y era súper contrastante el sentir que yo estaba del otro lado aportándoles algo cuando algo dentro de mí me decía, estoy igual de bárbara que ellos, o sea, ¿con qué autoridad vengo? Y les trato de decir como por dónde, pero esto es algo que yo quiero que ustedes me digan, igual y solamente era mi sentir, en donde quizás yo no me sentía, yo no me la creía, ¿no? O sea, yo no me sentía quizás lo suficiente, con la suficiente autoridad profesional, emocional, para estar enfrente de otros que seguramente estaban igual que yo, pero por el simple hecho de estar con la barrera de un escritorio, pues a mí me empoderaba eso y pues más me valía creérmela, porque si no, pues ¿para dónde nos íbamos? ¿No? Entonces, yo creo que a partir de ahí se van generando como estos espacios en donde uno se pone a dudar de si realmente eso que está viendo la gente es lo que tú sientes y te crees o realmente solo es como esta máscara. Y yo estuve batallando un chorro de tiempo con eso, porque esa imagen que de pronto todo mundo veía, yo no la podía ver a través del espejo. No sé si me estoy, ¿sabes? 100%. ¿Sabías que el síndrome del impostor no solo afecta tu confianza, sino también tu salud mental? Ruby lo dijo claro, puede drenar tu energía y hacerte dudar hasta de tus logros más obvios. Justo, y mientras tú dudas, alguien que no sabe ni la mitad está ganando el doble. Por eso, bájale tantito a la culpa y súbela al criterio. ¡Ja!
Eso es muy cierto, mi amigo. Reconocerlo es el primer paso. Lo que viene es actuar, hablarlo, trabajarlo y no dejar que se quede a vivir contigo rent free. Era complicado. Yo no sé si tú viviste algo así a tus 20 pandémicos horriblísimos. Justo, me da mucha risa porque ahorita que te estoy escuchando que fui maestra a mis 20, fui maestra, y estaba como que haciendo cuentas y yo también fui maestra a mis 20. Justo me certifiqué como maestra de yoga, ya les había platicado, hice mis 500 horas y me acuerdo que para empezar era una maestra de yoga en un cuerpo gordo. Entonces, eso ya era como, ¿cómo? O sea, la maestra de yoga está más gorda que nosotras y más chiquita y además se cansa más y yo, ay, perdón por existir. O sea, como que sí, sí tuve esa parte como de síndrome de impostora, porque la verdad es que yo era muy buena dando clases, o sea, tuve muy, o sea, muy buen feedback constantemente en mis 500 horas, llegué a apoyar en dando clases de certificación a maestros que se estaban certificando como maestros de yoga, o sea, sí era buena y sí la teoría la dominaba y amaba hacer la práctica y amaba estar en este mundo, pero muchas veces sí era como el estereotipo, ¿no? De tienes que ser flaca, tienes que ser la que más hace, la que más bla, 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 tienes que levitar, ser perfecta, Pararte de iluminada. cabeza. Exacto. Entonces, y muchas veces eran mujeres que me doblaban la edad, que me llevaban 30 años, que entonces sí era un constante como de, uy, o sea, y luego mis amigas estaban en la universidad y yo antes de entrar a la universidad hice mis 500 horas, entonces fue como un, pues es que en este mundo soy muy chiquita, muy verde, muy insuficiente, según lo que yo pensaba, ¿no? Como que no, ¿quién soy yo para darle clases a una señora que lleva 80 años practicando en Chapultepec y se para en el meñique y flota, ya sabes? O sea, yo decía, ¿quién soy yo para decirle de que te boca abajo te habla chaturanga? O sea, me daba muchísima pena. Y luego, por otro lado, veía a todas mis amigas que estaban en la universidad, en las fiestas, subiendo. Yo me acuerdo que veía que compartían memes de llegas tarde y el maestro te dice bla, bla, bla. Y yo, ay, yo no lo puedo compartir porque saben que no estoy en la universidad, pero me da mucha risa. O sea, como que sentía que estaba flotando entre estos dos mundos. Y no fue hasta hace como un año que me acuerdo, tengo el video, o sea, grabándome yo en mi azotea y diciéndome como, Lau del futuro, o sea, eres una chingona, eres, o sea, todo lo que dudaste siempre de ti, todo lo que no te creías, hoy te lo crees. Y no sé particularmente qué fue lo que cambió y cuál fue el antes y el después, pero sí definitivamente hubo un momento en el que todas las experiencias que había vivido hicieron sentido y aunque en ese momento no las pude ver, fue muy bonito poder reconocer todo el valor y toda la capacidad que tengo y todos los talentos, todas estas cosas como que en algún momento decía, es que no soy suficiente, es que no soy la mejor, es que no soy bla, 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 es que me están juzgando. Y en el momento en el que como que yo me sentí suficiente o capaz o como, ay, sí, o sea, como que mira todo lo que hice y no por lo que hice, sino cómo lo hice y desde dónde, fue cuando entendí como que realmente mi capacidad y fue hace un año, tengo 26, o sea, Sí, realmente, te tomaste tu tiempo y tu espacio. ajá, o sea, fueron 5 años, pero una muy bonita transformación del, ¡ay! ¿Quién soy? ¿Por qué? Soy un fraude. Y Pero todos nos sentimos así. Y estoy segura que la Jani, pese a su cerebro superestructurado, también te sentías en esos huecos existenciales de ¿para dónde? Claro, o sea, a ver, yo en ese momento, o sea, sí tenía muchísima presión y yo creo que tenía como este ímpetu de demostrarle a los demás que podía hacer muchísimas cosas, que podía dar clases, que podía viajar, que podía hacer ejercicio, como todo esto de que puedes hacer un montón de cosas y estás bien, ¿no? Y eso me llevó a mí a, a- o sea, como a sufrir mucho después porque el cuerpo lleva la cuenta. Entonces, todas las desveladas, todo este tipo de situaciones y de estrés, de no llevar bien mis emociones, a mí me llevaron a desarrollar una enfermedad autoinmune que me dio justo antes de que fuera el COVID. Me diagnosticaron lupus y fue una cosa muy complicada porque te das cuenta que no importa
mucho lo que hayas hecho y como todo el éxito, entre comillas, ahora ya lo pongo, que pudiste haber logrado porque ya tenía una empresa, tenía empleados, había estudiado matemáticas, hacía ejercicio, o sea, me consideraba una persona como exitosa, pero me descuidé muchísimo en el camino. Me descuidé tanto que el cuerpo dijo, oye, hasta aquí. Y estuve entrando y saliendo del hospital. em, Fue, o sea, cada 2 meses estaba yo en el hospital y los doctores me daban esteroides y entonces yo tenía, por ejemplo, muchísimo miedo de engordar, porque con los esteroides, con cualquier cosita, te vuelves una palomita. Explota, de acuerdo, sí, sí. Y comía lechuga, así, contaba la lechuga, le echaba claras de huevo, así, medio totopo, te lo juro. Porque tenía todo el estrés encima de que no quería engordar, y que quería retomar mi vida, y estaba yo en el ¿Y hospital. lograste no engordar? Sí lo logré, pero eso nada más deprimió más o sea, mi salud, o sea, fue negativo. Además, yo estaba en el hospital y estaba más preocupada en seguir trabajando y en entrar a juntas y seguir con la empresa que tenía que en cuidarme a mí misma. Wow. Y además, otra cosa es de que es, es una, o sea, vas teniendo como percepciones de ti misma muy distintas. Por ejemplo, yo siempre pensé que era fea en la escuela, cuando estaba en la ¿Pero universidad. por qué te lo decían? No, o sea, yo no me consideraba una persona bonita, guapa, ¿no? O sea, tanto es como el encasillamiento que traes social de querer demostrar tanto que incluso la percepción de ti misma es mala. Y ahora veo fotos de mí a los 20 y digo, estaba guapísima, ¿Qué me estaba pasaba? guapísima, pero yo me sentía fea, ¿no? Wow. Entonces, todo ese sentimiento de incluso a mí misma, de yo sentirme fea, eso le hace daño a tu cuerpo. Claro. Y entonces eso empieza a desarrollar muchas enfermedades autoinmunes. Y aparte de que nosotros tenemos un componente hormonal diferente a los hombres, sí las mujeres tenemos o sea, de todas las enfermedades autoinmunes, el 80-90% son mujeres las que se enferman. ¿Por qué? Por todo este tema hormonal y por todo este autocrítica que nosotros nos hacemos y que hay que entender de dónde viene como para empezar a luchar en contra, ¿no? De hecho, muchas enfermedades que afectan principalmente a mujeres están mal diagnosticadas o ni se investigan bien. El dolor crónico, problemas hormonales, todo se minimiza. Así que ya sabes, no ignores lo que sientes, escucha tu cuerpo, hazte chequeos y exige profesionales que te tomen en serio. Tu salud vale más que un seguro que no es nada, debe ser por el estrés. Sí, no todo se cura con té de hierbabuena, amiga. Si algo duele, no lo tapes, revísalo. Claro, claro. Y yo te escucho y a mí se me viene a la mente un chorro de cosas particularmente. em, Hace tiempo, y voy a moverme un poquito de mis 20 porque creo que hace el clic perfecto con ambas historias, ¿no? Todo sale desde donde no te crees, donde no te sientes, donde no estás viendo lo mismo que los demás ven, para bien y para mal, ¿no? Porque entonces tú te estás viendo fea, pero el mundo quizás te veía bonita, pero tú no, ¿no? Y tú te estabas viendo como, ¿y cómo les voy a venir a decir? Yo me estaba viendo como, yo con esta edad, ¿cómo les voy a estar? Pero fíjense esto, avanza de pronto la vida. Yo no creo en las coincidencias, sí creo en que en este plan de vida uno va eligiendo las batallas que de pronto le van a tocar sortear y que uno tiene las capacidades para salir adelante. Ahorita lo digo bien bonito, bien corridito y así fluido, pero la verdad es que fueron chingazos muy fuertes. Yo me topo en esta vida y en estas, sí decidimos estar con una niña a los 14 años, que un día literal les prometo que así fue. Llegan a tocar a mi casa, yo en aquel entonces era la administradora de donde vivía, ¿no? Ocupada, ya sabes, como no tenía que hacer. Y me dicen, ¿tú eres la administradora? Sí. Ah, muy bien, yo soy tu nueva vecina, pero yo no voy a vivir aquí. Te voy a encargar a mi nieta. Por favor, mi nieta va a empezar a ir a la prepa enfrente, yo vivo enfrente de una escuela, y te la encargo. Y entonces yo pues dije, sí, claro, ¿no?
no nos conocíamos, en la vida nos habíamos topado, pero entonces fue justo como, ya cuando me cayó el 20, yo dije, pero ya que acabo de hacer, ¿por qué dije sí a algo que, no? Quizás me venga grande. Pasó el tiempo, la verdad es que la adopté dentro de mi familia, ¿no? Nos amamos con locura y desesperación. Y un buen día viene la pandemia, con estos 20, con estas crisis. Yo venía con mi propia pandemia, con temas existenciales brutales, con temas de ansiedad brutal. Salgo corriendo exiliada de mi casa en Veracruz para buscar como un algo, ¿no? Que de pronto me diera luz al final del túnel. Y en ese algo yo recapitulo que había dejado mucha vida atrás. Y en esa vida viene el que yo había dejado a una hija adoptiva. Y me viene a la mente cuando el abuelo y la mamá biológica me llaman y me dicen, la niña está bien grave en el hospital, tienes que venir. En ese momento yo les prometo que entonces dije, en qué cosa me metí, ta. Fueron muchas emociones reprimidas para mí que yo venía cargando, ¿no? Con todo este background, que entiendo perfecto lo que dices. Y al final del día, después de 1000 estudios, descubren que era un lupus muy avanzado, que no teníamos idea que era un lupus. Me hace perfecto sentido con esta represión de emociones que dices, con estas autoexigencias que de pronto no entendemos desde dónde surgen, pero sí las vivimos, sí las experimentamos. Y finalmente nos llevan a lugares que no queríamos estar, pero que nos va a tocar salir de ahí desde algún momento. No sé en qué momento tú decides parar todo eso, porque hay que pararlo. Si tú le permites continuar, se va. Claro. Sí, no hubo, a ver, después de estar muchas veces hospitalizada, llegó un momento en el que yo no tenía calidad de vida. O sea, sí, ya salías del hospital y medio hacía mis cosas, pero a mediodía a mí me dolían los huesos, me dolían las articulaciones, me iba a dormir, no podía estar ni siquiera parada, ¿no? O sea, no podía estar ni sentada. Y yo dije, ya, no puedo más, lo voy a descubrir yo solita y me puse a estudiar. Hay algo que eh, creo que de las mejores enseñanzas que he tenido en mi vida es que mi papá un día me dijo, es que un libro te va a cambiar la vida. Si un libro te cambia la vida, imagínate lo que pueden hacer 100 libros. Ay, qué bonito. Y esa enseñanza yo me la he llevado muchísimo. O sea, creo que los libros, bueno, creo, estoy segura de los libros, te cambian la vida. Y me puse a estudiar como loca, pero muy científicamente. O sea, todo, yo siempre, todo lo que tomo, que sea lo más basado en ciencia posible. Y literal había un libro que se llamaba La solución autoinmune, ¿no? Escrito por una doctora. Lo leí, tiene un protocolo, pero todo está como muy avalado en ciencias. Y empecé a cambiar mis hábitos, a cambiar mi alimentación, a cambiar incluso la forma en que entrenaba. A ver, yo hacía muchísimo ejercicio, pero creo que, bueno, lo hacía mal. Me desgastaba demasiado y no tenía los beneficios que el ejercicio se supone que te da. ¿Por qué? Porque entrenaba como hombre. Hacía Insanity, bueno, no sé si lo conocen, pero es como CrossFit, Insanity, HIIT, tal cual. brincos, saltos, 1 hora diario. Qué bárbaro. Y sabes que no baja de peso. O sea, bueno, a ver, no es que estuviera como gorda o algo, pero no tenía ese cuerpo que yo además, según yo, creía que quería, ¿no? Para empezar. Hacía Insanity diario y después 1 hora de pesas y comía así clara de huevo con lechuga y yo decía, pero ¿por qué no bajo de peso? ¿Por qué? Porque todo lo que yo hacía estaba más enfocado hacia cómo los hombres entrenan, cómo los hombres comen. No atender la necesidad que tú estabas teniendo. Y, exacto, y después la alimentación, a ver, según yo creía que el queso panela era como súper bueno y comía demasiado gluten y demasiadas cosas, y empezar a volver a comer, volver a entrenar, pero ya desde un conocimiento distinto, desde dónde tú estás partiendo de siendo mujer con la condición que tenía,
Y eso me salvó la vida, porque yo una vez estuve a punto de morirme en el hospital y fue cuando yo dije: "No, ya tengo que yo agarrar mi salud y mis sentimientos y mis emociones, porque si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí, ni los doctores, ni mis papás, ni mis parejas, o sea, lo tengo que hacer yo". Entonces me puse a estudiar muchísimo, eh, casi, tomé diplomados, muchísimas cosas, y ahora soy otra persona completamente distinta, con una energía, me siento muy feliz, y a mí me gustaría, o bueno, ya lo que yo trato de hacer es ayudar a personas y en especial a mujeres, porque creo que nosotras somos las que sufrimos más, porque todo lo que nosotros hacemos es mucho el protocolo del hombre. De acuerdo. Nos ven como hombres chiquitos y para nada, o sea, hormonalmente somos muy distintas. Y si no entendemos eso, pues cómo vamos a abordar el mundo, ¿no? Claro, y bueno, esto nos da para mil y seguramente quienes nos escuchan pueden identificarse con la historia y con este abanico de cosas, pero tenemos que concluir y en estas conclusiones yo sí quiero dejar muchas cosas abiertas. La primera es que siempre el educarte te va a abrir el panorama y tú sabrás por dónde irte. No importa, o sea, está bien no saber a dónde vas, pero tener claro que tienes que ir por algún lado diferente a donde estás, esa es la parte de la magia. Que ahorita nos ven así y a mí me preocupa la pelusa y bueno, tú ya más intensa y la Jani también, pero también intenseamos en el punto, porque es parte del estar vivo, ¿no? Porque a mí me encantaba saltarme clases. Mis maestros, bueno, no sé si sigan vivos, pero me odiaban regular porque era la típica de no iba todo el mes, pero sacaba 10 porque sí me gustaba estudiar y eran unas cosas tremendas. Pero a ver, el estudio te rescata, el escucharte te rescata y sobre todo el tener una red de apoyo, como bien lo comentas. Siempre va a haber alguien que les va a brindar la mano y le va a decir, vente, ahorita investigamos qué hacemos, pero vente conmigo. Y solamente así y a partir de ahí es que podemos entonces empezar a sanar muchas cosas que a lo mejor ni sabíamos que nos dolían, ¿eh? Pero tú ya sabías que te dolía a ti, tú ya sabías que te dolía a ti, yo ya sentía que era lo que me dolía. Y entonces formando esa tribu, esa red de tejedoras, hay una historia muy bonita detrás de esto, del círculo de mujeres, en donde todas se dedican a maternar a su misma círculo. Y creo que eso se nos olvida a los 20, a los 25 que no sabemos, pero que sí tenemos amigas. Y que definitivamente es vital el decir, a ver, espérate, no sé qué tengo, no me siento bien, help. ¿O no? Al final de todo, conocerte es poder. Educarte sobre tu cuerpo, cómo funciona, qué necesita. Por ejemplo, Atenea come ensaladas carísimas. Yo, por otro lado, puro pan dulce y un cafecito hecho en casa. No somos iguales, pero nos escuchamos. O bueno, casi siempre. Oye, con mis ensaladas no te metas. Pero bueno, lo importante es esto. Si notas un problema, enfócate, busca apoyo, estúdialo y rodéate de gente que te recuerde que no estás sola. El criterio también cuida tu salud. Creo que justo agregaría a las conclusiones el cuidarte, o sea, lo dijo Hani y es como nadie te va a cuidar, o sea, nadie te puede cuidar y nadie sabe lo que necesitas como tú. Hay muchísimas veces escuchamos historias de mujeres que van a doctores y 10 años después al fin las diagnostican porque no hay la suficiente ciencia, porque no había suficiente conciencia, porque no sabían, y no estoy diciendo, más de la fregada a los doctores, no, pero sí hay una responsabilidad que tenemos con nosotras de cuidarnos, de conocernos, de hacer esta introspección de, oye, esto no está bien, desde dónde no está bien, o sea, el investigar, el acercarte con otras personas, el pedir ayuda incluso, Claro. no es, o sea, es también asumir esta responsabilidad de cuidarte, porque no puedes, entonces necesitas outsourcearlo, ¿no? O necesitas a algún compañero, pero creo que ese sería para mí como el cuídate, o sea, la responsabilidad de cuidarse es tuya, nada más. Entonces, Correcto, sí. correcto. Sí, claro, a ver, o sea, si tuviera que decir una conclusión final es,
Una es sí, el aprendizaje, o sea, el estudiar te salva en muchísimos aspectos, porque tienes que tener una mente crítica. Tienes que tener una mente crítica para poder em, abordar tus sentimientos y tú cómo te sientes, porque no es lo mismo lo que a mí me va a hacer bien a mí que a ti, Claro. ¿no? La otra es muy importante construir. Yo creo que el éxito para mí ha ido cambiando. Y construir el éxito desde tu salud y desde cómo tú te sientes es lo más importante, porque si le das prioridad a otras cosas que no eres tú primero, no va a terminar bien. O sea, vas a terminar o muy cansada o desgastada o enferma y entonces vas a sentir que vas a dar 10 pasos atrás, ¿no? Y eso también puede ser muy frustrante, Mucho. porque trabajas demasiado y después estás 10 pasos atrás. Totalmente, 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 totalmente. Qué bonita forma de pronto de englobarlo, pero también se vale no tener ni puta idea de qué quieres. Simplemente no me siento bien y gritar ayuda y ya se vale. O sea, siempre va a haber alguien que ya habremos caminado y dicho, ven, ahorita investigamos, ¿qué hacemos? Pidan ayuda. Cuando ustedes no vean claro hacia dónde y donde estén en esta parte de duda, pidan ayuda y siempre va a haber alguien, una mano amiga, una mano maternando que les va a decir, vénganse y por aquí, y de esto se trata cuando decides coincidir con toda esta gente. Pónganse como prioridad, el ponernos como prioridad salva vidas de verdad, háganse responsables de su persona como tal y vamos, el hacernos responsables es decir, necesito ayuda. Eso de pronto es lo más valiente que podemos hacer. Decir, necesitamos ayuda, no sé cómo, pero no me siento bien. Y pues bueno, nos podemos continuar con mil cosas. Esto siempre tiene un tiempo, pero yo quiero agradecerles un chorro el que me hayan compartido estos sentires que pareciera que son de nada más nuestros niños jóvenes de ahora, pero han estado con nosotros desde mucho tiempo atrás. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, con esto nosotros nos vamos despidiendo. Les mando un beso, un abrazo y pues bueno, a mi niña yo sé que donde quiera que esté, siempre nos abraza fuerte y con todo el amor del mundo. Nos vemos muy pronto. Acércate, invita a tus amigas. Vamos juntas. Las que facturan, te escuchan.